Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén siendo parte de este congreso Voces del Alma. Estoy muy feliz de ser parte y de presentarles esta plática, esta conferencia que viene al caso con esto de hablar del amor propio, una de tantas revisiones como las que se están haciendo y como las que ya ustedes han podido ver y han podido recibir, que es hablar del amor propio desde una gran cantidad de miradas y de revisiones. Y esta es una propuesta también diferente que también tiene que ver con encontrarnos a nosotros y con revisar también nuestros propios conceptos de amor propio, pero aquí vamos a tomar en cuenta también algunas otras representaciones que encontramos allá afuera y de las que a veces cuestionamos, pero creo que podemos aprender muchísimo más. Pero antes que otra cosa, voy a poner mi diapositiva para irme presentando con ustedes y para que sepan, bueno, quién soy y desde dónde les estoy platicando todo esto que quiero contarles en esta plática que yo he titulado Son las protagonistas de telenovelas ejemplos de amor propio, y estoy segura que algunos de ustedes en el momento en el que leyeron este título seguramente dijeron de volada, no, está loca, esto no es cierto, y las telenovelas definitivamente son uno de los peores ejemplos que tenemos para encontrar el amor propio, pero denme la oportunidad y con mucho gusto les voy a explicar cuál es mi punto de vista al respecto. Mi nombre es Raquel Guerrero Biguri, yo soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, soy maestra en Estudios de la Cultura y de la Comunicación y tengo un proyecto de divulgación audiovisual y de reflexión audiovisual llamado Ratona de TV, que tiene aproximadamente unos 15, 16 años. Realmente tengo más bien desde como el 2015 haciéndolo ya con más forma, y en este momento está funcionando, digámoslo así, como todo un proyecto audiovisual que tiene la parte de redes sociales y la parte de los cursos también, para poderles ir explicando desde dónde yo estoy revisando estas producciones audiovisuales. Yo trabajé muchos años haciendo televisión. He tenido la oportunidad, además de no solo de verla, sino de estudiarla y de hacerla. Y dentro de todo esto he tenido también la fortuna de conocer muchísimo acerca de las formas en las que podemos observar distintas formas y distintas producciones audiovisuales, y yo soy totalmente parcial a las telenovelas, como se darán cuenta en el título de esta conferencia. Me han gustado mucho. Les quiero explicar un poquito como desde dónde viene, porque estoy segura que muchas de nosotras o muchas de ustedes que están viendo esta exposición son de distintos lados de Latinoamérica, a lo mejor de distintas edades. Pero quiero contarles que todo esto a mí me nació cuando yo era muy pequeñita, que pues no me dejaban ver telenovelas. Mi mamá fue una mujer que, bueno, yo viví con mis papás, éramos mis papás, mi hermana y yo. Vivíamos lejos de nuestra familia grande, no teníamos cerca ni abuelos, ni primos, ni nada. Y mi mamá, estábamos en una ciudad aquí en México, yo soy mexicana, vivíamos en la ciudad de Oaxaca, y en los tiempos en los que yo era pequeñita, pues no había como muchas opciones televisivas que tenemos ahora, había muy poquitos canales, y mi mamá realmente en la ciudad donde vivíamos no tenía como muchas amigas. Ella se dedicó a cuidar de nosotros mientras mi papá trabajaba, y me acostumbré a que todo el día en mi casa había una televisión prendida, porque era como el acompañamiento de mi mamá. No significaba que mi mamá estuviera 100% viendo la televisión todo el tiempo, pero pues era como el ruido de fondo. Y yo me acostumbré mucho a eso y eventualmente le fui poniendo mucha atención al ruido de fondo. Evidentemente, mis papás me tenían prohibidísimo ver telenovelas, pero no me impedían ver telenovelas que no fueran telenovelas. Es decir, no me impedían ver caricaturas. Y en ese momento, en los años 80, había en la televisión una caricatura que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Candy Candy. El doblaje es un doblaje argentino espectacular. Y si algunos de ustedes, algunas de ustedes, si tú
vamos a dejarlo en que si tú has visto esta caricatura, vas a entender que a lo mejor en Japón no le llaman telenovela como tal, es un formato que tiene otro nombre, pero vaya que se sufre, vaya que aprendí que una caricatura tenía muchas formas de mostrarme un mundo que para mí era nuevo o que yo apenas estaba descubriendo respecto a temas que pues yo de niña no tenía ni idea, como por ejemplo el primer amor, cómo se veía el primer amor, cómo se veía la relación de una niña huérfana en este caso, con sus amigas de la escuela, con una mascota, con los amigos de juego, por decirlo así, con sus figuras maternas, que aunque ella no tenía padres, pues sí tenía una figura, un par de figuras maternas que fueron las monjas que la cuidaron. Y creo que es un extraordinario ejemplo para explicarles, y seguramente a lo mejor muchos de ustedes no han tenido o no tuvieron contacto con telenovelas, o sí, yo también soy docente universitaria y coincido mucho con mis alumnos, que mis alumnos entraron en contacto con las telenovelas por sus madres o por sus abuelas que los cuidaban o las cuidaban. Y para mí, bueno, este fue particularmente mi primer contacto, pero a lo que voy es, que esta caricatura me enseñó muchas cosas y yo lo he podido revisar y entender a lo largo de mi vida. ¿Qué aprendí de Candy Candy o qué puedo decir que aprendí en general de este primer contacto? Que los medios audiovisuales tienen un impacto formativo importantísimo en nuestra educación emocional. A partir de lo que vemos, a partir de lo que oímos, a partir de las representaciones que nos dan de cómo se ven los amigos, de cómo se ven las parejas, de cómo se ven los amores, de cómo se debe o no se debe expresar un amor, o cómo lo está planteando esta representación, cómo sí, cómo no. Uno se va haciendo ideas sobre lo que puede ser el mundo allá afuera que quizás todavía no nos ha tocado vivir o que estamos a punto de descubrirlo. Y eso nos va formando después de lo que vemos en casa o de nuestros ejemplos primarios, de las cosas que tenemos cerca. Definitivamente las representaciones audiovisuales son fundamentales. Y por eso es que para mí ha sido muy importante entenderlos de otra manera. Seguramente ustedes han oído pláticas, seguramente aquí las tendrán, o en este camino de búsqueda espiritual que seguramente también nos conecta a muchos de nosotros, pues hemos aprendido que hay muchas cosas que debemos cambiar, que debemos preguntarnos y que a lo mejor hemos entendido mal. Y creo que hay una parte de esto que encaja en cómo le damos poder y más bien cómo son poderosos y cómo nosotros también dotamos de mucho poder a lo que vemos en las pantallas y que años después tenemos que desaprenderlo o aprender a cuestionarlo. Bueno, para mí este fue el contacto con el primer melodrama que tuve y creo que algunos de ustedes o muchas de ustedes coincidirán en que, vaya, cómo se sufre, pues, ¿no? Y me gustó tanto y después fui viendo telenovelas, obviamente totalmente en secreto y prohibidas, porque me tenían prohibido verlas. Y yo encontraba toda clase de argucias para hacerlo, pero insisto, les estoy hablando de un punto en la vida que seguramente para algunas personas es común, en donde no había tantas opciones audiovisuales, en donde me acostumbré al ruido de fondo. Y vaya, pues era ver telenovelas que en México en los años 80 eran fue el boom industrial de las telenovelas, fue en 1979, el año en el que yo nací, comenzaron con Los ricos también lloran, esta etapa industrial fantástica de las telenovelas en donde se experimentó mucho, donde salía más económico por todos los temas de crisis económica y tal, crear muchas producciones en vez de importarlas o de traerlas de otros lugares y eso trajo un crecimiento muy importante para la principal empresa de entretenimiento que existía entonces, única, que era Televisa, y por otra parte estaba la televisión pública. Yo aprendí lo mejor de los dos mundos, consumí lo mejor de los dos mundos, tanto así que Candy Candy para los mexicanos nos llegó por la vía de la televisión pública, así es como yo la recibí. Y esto eventualmente se convirtió en algo
que todos en algún momento experimentamos en nuestra relación con las pantallas audiovisuales, que son los hábitos. Y yo empecé a desarrollar un hábito de ver telenovelas. Claro que de niña no les entendía yo mucho, después fui aprendiendo. Y esta curiosidad que me duró toda la vida, me hizo tener dos objetos, un objeto de estudio que me trajo dos tesis. La tesis de licenciatura, que se las estoy mostrando aquí en esto, que para mí mi licenciatura fue hacer una serie de podcast sobre la historia de las telenovelas en México, que es esta que les estoy mostrando, y también hice una tesis de maestría con las telenovelas, pero tratando de revisar otras cuestiones históricas como esta parte de la web novela. Bueno, esto nada más se los cuento para que vean cómo es que el tema me apasiona. Y cómo es que también el ver telenovelas para mí ha sido, lo sabrán, algo muy complicado, porque no en todos los lugares está muy bien visto que uno vea telenovelas. Eh, Normalmente hay una manera de entender que la gente que ve telenovelas, pues es gente que no piensa, es gente que no desarrolla un sentido crítico, es gente que simplemente se deja embrutecer y pues ha sido muy polémico. Yo me he encontrado con un montón de perspectivas al respecto. Tenía yo un amigo que me decía, te quiero y te respeto, aunque te gusten las telenovelas. Y yo decía, pero ¿por qué? Incluso me lo decía gente cuando yo misma trabajaba haciendo televisión. Yo trabajé haciendo televisión pública, por eso les digo que mi relación fue muy fuerte, pero aún así escuchaba yo a muchas personas que decían, es que ver televisión es horrible, ver televisión no sirve, ver televisión, o sea, yo prefiero ver canales como Discovery Channel o como estas cosas. Y yo decía, pero había algo que no me cuadraba muy bien de todo este relato y de todas las cosas que he tenido que pasar cuando voy con mi pecho sano diciendo me gusta ver telenovelas. Y entonces entendí que había que hacer dos procesos importantes. La primera era hacer conciencia de si nos gustan o de no nos gustan, porque hay muchísimas personas que, eh, digamos así, son fans de closet y que no saben realmente de manera consciente, pues que sí les gusta ver telenovelas. Y de primera instancia te dicen, no, yo no veo telenovelas. Y hay personas que te lo admiten y te dicen, sí, sí, me gusta ver telenovelas. Entonces yo pensé y dije, a ver, creo que hay que hay que partir de dos cosas. Una, hacer conciencia de si las vemos o no las vemos. Y dos, dentro de todo esto, hacer una decisión consciente. Y sé que a ti te gusta la palabra consciente, donde estás tomando un congreso, estás recibiendo toda esta información en un congreso de amor propio, porque tener amor propio es partir de la conciencia de el amor hacia uno. Y en estos ejercicios de conciencia, yo me la planteaba así como si estuviéramos eh, en la Matrix y nos dieran la opción de las pastillas y nos dijeran, puedes apagar las pantallas y olvidarte de todos esos fenómenos y de todas esas cosas que eventualmente nos transmiten una idea errónea de la vida en general y de todos estos conceptos y construcciones del amor que incluyen el amor propio. Apagamos las pantallas, que es una decisión que casi mucha gente verbaliza y dice, mejor apago las pantallas y no me dejo contaminar. O hay otra pastilla que te invita a hacer otro tipo de ejercicio que es convivir con las pantallas. Yo he sentido muchas veces las ganas de invitar a las personas a que tomen alguna de estas pastillitas. Y hoy te invito a ti a que tú decidas si quieres apagar las pantallas o convivir con las pantallas. Yo, evidentemente, siempre he tomado la pastilla azul. La tomo cada que puedo. Para mí es importante convivir con las pantallas. Y si tú crees que no es importante convivir con las pantallas y aprender a hacerlo, debo decirte que en este momento convivimos 100% con las pantallas. Todo el tiempo estamos conviviendo con las pantallas. Con la pantalla de tu celular, con la pantalla de tu iPad, con la pantalla de tu computadora. No necesita ser una pantalla en el concepto del siglo XX de la pantalla televisiva como tal.
En este momento nos están llegando tantas y tantas informaciones y estímulos audiovisuales que es imposible para mí, a menos de que vivamos en una cueva, despegarnos de todo lo que en este momento nos están dando las pantallas. Nos dan información, nos dan educación, como lo sería este congreso, nos dan conexión, nos dan entretenimiento, nos dan aprendizaje, nos dan muchas cosas. Internet se consume particularmente de manera audiovisual. Necesitamos estar viendo una pantalla u oyendo cosas para poder recibir información o todo esto que queremos acercarnos, a lo que queremos acercarnos. Entonces, en el WhatsApp nos llegan memes o nos llegan videos en las redes sociales. Vemos TikTok, vemos Instagram, vemos YouTube. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿La respuesta a todo esto es apagar las pantallas o aprender a convivir con las pantallas? Y yo siempre he tomado la pastilla azul para poder aprender y una vez que yo he aprendido cómo, y sigo aprendiendo, enseñar a otros a convivir con las pantallas. Y si algo he aprendido es que, bueno, debo decirles también que yo evidentemente también he tomado un camino espiritual o de búsqueda individual. O sea, yo saliendo de la universidad fui encontrando y fui haciendo mi despertar. Me ha costado mucho trabajo, evidentemente como a todos nos ha costado trabajo, este punto de desaprender, de preguntarte, de irte, como dice una amiga mía, de bajar a tus propios infiernos. Es muy duro, porque en estos ejercicios en donde nosotros de repente tenemos que replantearnos nuestra vida entera y tenemos que encontrar estas cosas que nos duelen para hacerlas presentes y aprender a sanarlas. He aprendido, gracias a todas estas técnicas, aprendí Theta Healing y eso me ha servido muchísimo también para complementarla con esto, aunque ustedes no lo crean. Y he aprendido que necesitamos distintos lentes para ver la realidad. Nosotros tenemos siempre como por ejercicio la costumbre de echar culpas, es lo primero que hacemos. Culpamos a nuestros padres o culpamos a las circunstancias o culpamos a las parejas o exnovios. Echamos muchas culpas antes de entender cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y si algo me ha enseñado pasar también por todo este tipo de vivencias personales, es que necesitamos distintos lentes para ver la realidad, porque la realidad se ve y se reflexiona desde muy distintas perspectivas. Porque primero hay que hacerla consciente para poder después decir, ok, me voy a poner estos lentes para ver, por ejemplo, las circunstancias en las cuales fui educada o educado y entonces entender que mis padres hicieron lo mejor que pudieron y restarles esa culpa. Tengo que aprender a ponerme otros lentes para revisar cuáles eran las circunstancias en las que se dio una determinada de relación y entender que no solamente fue la culpa o fue algo que provocó la otra persona, sino hasta donde yo también he tenido la culpa. Y en esta revisión, no se trata de echar culpas, pues, sino en esta posibilidad de revisar y de poner dos lentes, para ver las distintas realidades o la realidad desde distintas ópticas y perspectivas. He entendido la importancia de hacerlo desde el punto de vista consciente y de que nuestro criterio va a ir cambiando, porque hay una cosa importante. Los hechos no van a cambiar, la historia de nuestra vida no va a cambiar, pero lo que sí se puede cambiar es la manera en la que nosotros enfrentamos a la vida y la manera en la que nosotros recibimos de ahora en adelante las circunstancias que vienen en nuestra vida. O sea, no cambia el entorno, cambiamos nosotros. Y desde esa perspectiva, los fenómenos comunicativos también pueden ser entendidos de manera consciente con una gran cantidad de lentes distintos. ¿Por qué? Porque también las realidades de los fenómenos comunicativos vistos desde donde yo se los estoy planteando tienen un montón de componentes.
De repente podemos ponernos, por ejemplo, los lentes industriales para entender que la gran cantidad del ejercicio audiovisual que vemos hoy en día viene desde un punto de vista industrial. Es decir, son empresas que están haciendo cosas, que venden en grandes mercados, que están haciendo cosas en serie, que se ofertan y que la gente compra y consume en desmedida. Es una competencia y compite el que tiene más, el que gana más, el que tiene más rating. Ok, perfecto. Si me quito esos lentes y me pongo los lentes desde el punto de vista tecnológico, puedo también entender que los fenómenos comunicativos son también son el resultado de una circunstancia que, como les planteo a mis alumnos, ha empezado desde que el hombre encontró la rueda y empezó a interactuar tecnológicamente con algo. La rueda, pues, se convirtió en una posibilidad de ir de un lugar a otro, pero eventualmente se convirtió también un círculo en una posibilidad, no sé, de hacer comida, un círculo. Eventualmente podemos encontrar muchos usos del círculo como tal, pero después un círculo o una rueda, pues también se pudo haber convertido en un escenario. Y así, si lo pensamos, nosotros hemos estado conviviendo como humanidad todo el tiempo con las cuestiones tecnológicas. Y podemos entender los fenómenos comunicativos desde un punto de vista maravilloso de la tecnología, hasta dónde hemos llegado, que ya podemos ver cosas en 8K, que ya podemos ver cosas de series y cosas con fenómenos, con fantasmas, podemos ir al espacio, podemos bajar a las profundidades del mar, podemos conocer otros mundos, otras historias, otros tiempos, porque el factor tecnológico es algo maravilloso que nos lo permite. Muy bien, me lo quito. Puedo ponerme los lentes desde el punto de vista político y económico y encontrar un montón de cosas terribles, muy terribles, que podemos ir encontrando, que no nada más parten desde un ejercicio económico, desde intereses económicos que tienen las televisoras o estas industrias que están haciendo los productos audiovisuales, sino también desde el punto de vista de cómo estas economías se unen con la política y luego nos traen como resultado discursos muy complicados, discursos desde ciertas, eh, pues, discursos desde distintas ideologías, que normalmente es uno de los lentes que la gente suele ponerse y por los cuales dejan de lado todo lo que hay demás. Pero bueno, nos quitamos estos lentes, nos ponemos los creativos y podemos entender también que los fenómenos comunicativos son el resultado de la creatividad de alguien. Alguien está contando una historia, alguien está articulando todas estas cosas, está juntando a un grupo de escritores, está juntando a un director, está juntando un elenco, está contando una historia, le está pidiendo a alguien que arme el vestuario y otro alguien que caracterice, alguien dirige a los actores y ¡pum! Se da un ejercicio creativo que puede ser un montaje teatral, que puede ser una pantalla de cine, una película o puede ser una telenovela. Hay gente creativa trabajando para ello. Si nos ponemos lo cultural, vamos a encontrar una gran cantidad de cosas. Entre ellas también cómo estos mensajes pueden decirnos cosas, cómo estos mensajes pueden interpretarse, cómo estos mensajes pueden ser vistos desde un montón de perspectivas, desde el paso del tiempo, desde cómo han influido históricamente, desde qué es lo que han resultado ser, pues digamos así, qué ha traído, cómo ha influenciado a la gente, etcétera. Pero hay otros que son los más importantes y los dejo al final porque son los que vamos a retomar a lo largo de esta plática, que son los lentes de la apropiación. Pum, 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 nos ponemos. ¿Qué son estos lentes? Estos lentes son los que nos permiten interiorizar los contenidos de los fenómenos comunicativos y hacernos las preguntas hacia nosotros mismos. ¿Podemos tomar en cuenta todos los otros lentes o podemos simplemente ponernos los de la apropiación y decir, ¿y esto cómo me afecta a mí? ¿Y esto cómo me impacta o me gusta a mí? ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago cuando termino de ver algo? ¿Lo platico? ¿Se lo recomiendo a alguien? ¿Lo vivo? ¿Me creo el personaje? ¿Odio el personaje? ¿Sueño el personaje? Debo confesar que yo sí soy de las que sueñan. Es decir, los lentes de la apropiación son unos lentes que normalmente no nos enseñan a usar, pero son los más importantes porque son los que tenemos de primer contacto y de primera mano. En ese sentido,
si nos vamos a poner esos lentes o pensándonos en ponernos cualquier otro, es importante entender que estamos hablando de algo que se llama telenovela y estamos hablando de algo que es un formato. Hablar de formato, sí, podemos entenderlo como fórmulas. Es un formato audiovisual, es decir, es algo que nos encontramos particularmente en la televisión, particularmente desde el punto de vista audiovisual, porque si fuera audio tiene otros nombres, por ejemplo, se llamó radionovela cuando era para el radio, perdón. Ahora han intentado hacer o han hecho algunos ejercicios también desde los podcasts. Todavía no se ponen muy de acuerdo en el nombre, cómo se llama este nuevo formato que ahora no es precisamente del radio, sino de este otro fenómeno que es el radio desde el streaming. Y en general nosotros vamos a hablar de telenovela como este formato que seguimos consumiendo desde la televisión, que también encontramos en el streaming. Sí, es un formato industrial, es un formato que se hace para comercializar, es un formato que es como las papas o como los pastelitos, pues se vende a muchas personas, se consume mucho, se vende en los mercados, la gente los vende y busca y hay compra y venta y se compran las maneras de hacer. Ahora la versión chilena se hace en México y la versión peruana se hace en Argentina y luego vienen las turcas y luego vienen las coreanas. Esto es una industria. ¿Qué también vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar que son relatos en donde el bien siempre está en lucha contra el mal. Siempre es un pique. Las telenovelas siempre nos van a mostrar el bien desde distintos valores, desde distintas virtudes, desde distintos personajes contra el mal, lo que no se debe de hacer, etcétera, ¿no? Lo negativo, personajes oscuros, etcétera. Y es que en ese sentido, la telenovela trae una tradición oral y escrita, más bien teatral, pero sí viene desde las tradiciones orales también, de ciertos relatos moralizantes. Y esto pues, no es culpa de la telenovela así es, ahora sí que cuando la telenovela llegó ya estaba así. Y los relatos moralizantes podemos asustarnos y podemos enojarnos mucho con ellos, pero han existido desde hace muchos años y han sido la posibilidad o han existido como la posibilidad de que de manera práctica, por decirlo así, nosotros podamos entender qué pasa si hacemos cosas buenas y qué pasa si hacemos cosas malas, según la moral de la sociedad en la que estemos habitando, ¿no? Esto es bien importante, entenderlo desde estas lógicas es bien importante. Vamos a tener que el amor y los sentimientos son la base de todo. Sí, por supuesto, el amor entendido desde muchas perspectivas. Casi siempre es el amor de pareja lo que sobresale, pero también podemos ver muchas expresiones más de amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre abuelos, etcétera, ¿no? O sea, es el amor, amor rebasado o amor furioso, son las pasiones, ¿saben? Es el amor como base que detona otro tipo de sentimientos. Hay otra cosa que es bien importante, que bueno, evidentemente son fenómenos masivos, como les he estado contando, y vienen desde una lógica audiovisual, es decir, se manejan, pues claro, con elementos audiovisuales, como les estaba yo diciendo, van complementando imagen con sonido o van reforzando lo que vemos con lo que oímos o viceversa. Y así vamos obteniendo una lógica audiovisual que es muy particular de este formato, que además de todo, y esto es muy importante y lo dejé al final, son normalmente representaciones de vida cotidiana. Una de las cosas más importantes y que a veces no nos damos mucho cuenta, muchos investigadores, claro que lo han tomado en cuenta, pero nosotros, así como en la normalidad, a veces se nos olvida o lo damos por hecho que las telenovelas están hablando de vida cotidiana. Esto es un factor súper importante porque ha sido la base del éxito de este formato desde hace 60 años, por lo menos en México. Y todo esto conjuga elementos del melodrama. El melodrama es un género, lo podemos entender como género literario, pero hay autores como Jesús Martín Barbero que lo entienden como matriz cultural, que es un pasito más allá, solo un género literario. Es decir, es un articulador que lo podemos encontrar en un chorro de dispositivos, en un chorro de
de expresiones, porque lo vemos en el cine, porque lo vemos en el radio, bueno, lo oímos en el radio, lo vemos o lo leemos en las novelas, lo vemos en las pantallas audiovisuales. Y lo vivimos. El melodrama es una matriz cultural extraordinaria y en Latinoamérica pues como que se nos da muchísimo, dice mucho de nosotros y es jugar un poco al huevo y la gallina, quién fue primero. Si nosotros hemos sido así y el melodrama solamente nos está representando o si nosotros somos así por la influencia del melodrama. Eso es una discusión en la que yo no me voy a meter, pero esto nos ha traído, por lo menos en México, que es donde yo vivo, ay, híjole, nos ha traído muchas cosas muy complicadas porque la historia de las telenovelas en este país ha sido muy complicada, ha tenido unos aciertos enormes y ha tenido unas sombras muy fuertes. Y de hecho, muchas de estas sombras apenas estamos empezando a salir de ellas. Pero creo que hay una gran totalidad de las personas que tienen una muy mala impresión del melodrama. Esto ni siquiera es un fenómeno nuevo. Desde que el melodrama nació como tal, ha sido un tema muy complicado de entender. Y esto lleva a muchas personas desde un primer juicio, gente que ha visto a lo mejor solo una telenovela o que ha visto solamente una forma de hacer telenovela, que nos hace pensar de facto esto que les estoy poniendo en la diapositiva. Que cuando hablamos de protagonistas de telenovelas, que es el caso de esta conferencia, tenemos puros antivalores, puras cosas que cuando hablamos de amor propio y cuando estamos buscando esto del amor propio, definitivamente las protagonistas no tienen. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos o partimos del hecho de que la única meta de las protagonistas de telenovelas es ser rescatadas y casarse al final de la historia. Y casi todas las personas que conozco se quejan de esto, ¿no? O sea, no inventes, o sea, es todo para que termine en boda, es todo para que su meta sea que venga un hombre a salvarla, fuchi. También que se la pasan recibiendo humillaciones de los demás. Esto no es amor propio. Esto, ¿cómo puede ser un ejemplo? ¿Cómo puede ser esto que nosotros estemos consumiendo que alguien esté recibiendo humillaciones de los demás? También se dice que las protagonistas de telenovelas carecen de metas propias, porque siempre están pasando cosas que salen de su control, que no es lo que ella quiere, como que ella no tiene decisión y no tiene metas propias. O sea, no, pues como su meta es casarse, no va a tener metas propias. Y aparte de todo, lloran por todo y sufren por todos. Sufren porque esto, sufren porque el otro. Ah, cómo lloran. Y entonces nosotros tenemos este prejuicio de las protagonistas de telenovelas. Quizás porque las vemos así, nada más en una primera revisada. Quizás porque no hemos visto muchas, quizás porque hemos visto las equivocadas. Y creo que ahí, si tú has visto la trilogía de las Marías, entonces ha sido un gozo para ti, pero creo que has visto las telenovelas equivocadas para entender esto. ¿O no? Vamos a descubrirlo. Y algo que sí me queda muy claro, y yo he platicado con escritores que trabajan haciendo producciones audiovisuales, series y telenovelas. Y todo esto se plantea desde el hecho de que cualquier relato audiovisual que veamos en series, telenovelas, cualquier ficción que veamos, inclusive o en una película, vamos a encontrar que lo que nos va a mostrar es el viaje de un protagonista o de una protagonista. Es decir, los personajes, o sea, estamos viendo algo en donde a una persona le van a pasar cosas y nosotros vamos a ir acompañando ese viaje de esta persona que va a partir de un lugar y va a terminar en otro. ¿Por qué? Porque a lo largo de lo que dure la serie, a lo largo de lo que dure la película o a lo largo de lo que dure una telenovela, que pueden ser de 80 a 120 capítulos, dependiendo, pueden ser menos, pueden ser más, vamos a ir descubriendo cómo un personaje, y en este caso pues nos estamos enfocando en protagonistas, va a partir de un lugar, van a pasarle un chorro de cosas, va a tener altas y bajas, y va a llegar a un final. En el final, la protagonista tuvo que haber crecido o aprendido algo. Tuvo que haber pasado por un montón de cosas
donde efectivamente y por formato, pues iba a tener confrontaciones con el mal, iba a tener estas luchas contra el mal e iba a recibir ciertas recompensas, porque el personaje en sí encarna el bien. Ha habido un montón de experimentos en México donde los personajes de las telenovelas pueden terminar mal. Digo, hay un escritor que se llama, que se apellida Herlinghaus, Hermann Herlinghaus, que sugiere que no siempre tiene que haber un final feliz en el melodrama y que está bien. Lo cierto es que, por ejemplo, para el público mexicano ha sido como todo un acontecimiento cuando los protagonistas o las protagonistas no terminan bien. Ha habido protagonistas que mueren, ha habido protagonistas que no terminan con sus parejas y entonces ha sido un suceso bien extraño porque la gente se enoja mucho y la gente refunfuña. Entonces, hmm, es muy chistoso porque la telenovela también se compone ya desde el punto de vista de cómo la recibimos o cómo la vivimos. Híjole, pues parte de hábitos, que es algo que yo les decía, y de cosas como el reconocimiento y como de estas cosas que ya sabemos, y cuando empieza este viaje, casi todos sabemos qué vamos a ver. Ya sabemos que vamos a estar acompañando a una persona que va a tener un viaje, que va a tener un recorrido amoroso, y sabemos que va a terminar bien. Casi siempre sabemos que va a terminar bien. Lo que no sabemos es cuántas cosas le van a pasar y cómo las va a resolver. Entonces, en ese sentido, es que nosotros vamos a sentarnos el tiempo que dure la telenovela para acompañar a esa protagonista en su viaje. Y entonces, partiendo de estas bases, me vuelvo a preguntar, ¿son las protagonistas de telenovelas ejemplo de amor propio? Y la respuesta que yo te doy a ti es, depende de con qué lentes vayas a ver a las protagonistas de las telenovelas. Es decir, depende de la relectura audiovisual que le vayas a dar a esto. Y vuelvo al mismo punto de cuando estamos en terapia, cuando estamos descubriendo cosas de nosotros y estamos bajando a nuestros infiernos y decidimos dejar de echarle la culpa a los demás y entonces cambiar nosotros para que cambien nuestro entorno. Y en ese sentido, ¿cuántas personas que conozco dicen, no, es que por culpa de la telenovela, la televisión me ha enseñado que así es como tienen que ser las cosas? Muy bien, esa puede ser una forma de lectura. Pero, ¿y si te animas a darle una relectura audiovisual, qué pasaría? ¿Qué pasaría si cambias un poco la perspectiva de cómo entender a las protagonistas de las telenovelas? Mm. Y entonces, por ejemplo, a mí me parece que es una buena cosa ponerse dos tipos de lentes. Primero, el de la apropiación y de quitarnos un poco de toda esta pelusa que nos puede decir, ah, es que Televisa, ah, es que distintos canales, ¿no? Ah, y quitarnos un poco de ese cochinero de que solo es para vender, solo nos idiotiza. Ok, tranquilo. Olvídate de eso. Primero hay que hacernos ciertas preguntas. O sea, ¿cómo es que lo vivimos? ¿Cómo nos apropiamos de este tipo de relatos? Que pueden ser cualquier serie, ¿eh? Conste. Esto puede ser para también cualquier serie. Y pensar, qué hay en lo que veo que se parece a mí y a mi contexto? Y también podemos preguntarnos, ¿qué hay en lo que veo aquí que no se parece a mí ni a mi contexto, ni a mis creencias, ni a mi religión, ¿no? Pero es una pregunta muy individual. ¿Cómo soy yo eh, con este producto audiovisual? ¿Qué soy yo? ¿Qué encuentro y qué no encuentro de mí? Y luego ponerse un poco los lentes desde lo creativo y tratar de entender un poco cómo están representando la historia que me cuentan. O sea, me están contando la historia de una mujer que vive distintas cosas. ¿Cómo nos están contando este cuento? ¿Es la historia de una mujer pobre? ¿Es la historia de una mujer rica? ¿Es una historia de qué? Y entonces quise retomar un libro que seguramente tú conoces y si no lo conoces te lo recomiendo muchísimo porque justamente es un libro que escribió Clarissa Pinkola, que es una mujer que tiene una cantidad extraordinaria de conocimiento. Ella tiene una gran cantidad de saberes que pone a disposición
en este libro de todos nosotros. Y nos va contando y nos dice, a ver, yo busqué los cuentos, cuentos de hadas, cuentos, historias orales, y se fue a buscar cuentos de un montón de lugares del mundo. Y dentro de todos estos cuentos, Clarisa Pincola fue buscando rastros de la mujer salvaje en este tipo de relatos, que normalmente son relatos moralizantes. No todos los cuentos que tienen en este libro, acá lo tengo yo, si ustedes lo tienen, léanlo por favor. Eh, y nos va contando cómo estos relatos moralizantes servían para más o menos decirle a las mujeres que sí tenían que hacer y que no tenían que hacer, ¿no? En ese sentido, pues se parecen mucho a lo que vemos con las telenovelas. Claro, Clarisa le da otro sentido y otra profundidad e indaga desde lo psicológico, busca también elementos antropológicos, o sea, su lectura, su relectura de los cuentos es amplísima y ese es el resultado de lo que vemos aquí. Y a mí me llamó la atención y lo quise traer a esta plática para entender un par de cosas importantes respecto al cuento, entendiendo que las telenovelas son esta suerte de cuentos del siglo XXI que seguimos recibiendo, eh, porque quizás ya no tenemos tanto esto de los relatos orales así como lo tenían antes, pero sí tenemos esta posibilidad de recibir los relatos orales desde lo audiovisual, lo vemos en series o en telenovelas, estas reproducciones de relatos que nos siguen y nos siguen contando. Y me llamó mucho la atención y quise traerles dos maneras de entenderlo. Uno, el cuento es muchísimo más antiguo que el arte y la ciencia de la psicología y siempre será el más antiguo de la ecuación, por mucho tiempo que pase. Una de las modalidades más antiguas de la narración, que a mí me intriga enormemente, es el apasionado estado de trance en el que la narradora percibe a su público, que puede ser una sola persona o muchas, y entra en un estado de mundo de otros mundos, en el que el relato es atraído hacia la narradora y contado a través de ella. Aquí no tenemos una narradora así, tal cual, una única figura, sino tenemos un escritor, tenemos un productor, tenemos un director. El relato pasa por distintos espacios de interpretación, pero hay que entender que es un relato y es un relato en el que vamos a ver el mundo de otros mundos, o es más bien una visión del mundo. El relato es atraído hacia la narradora y contado a través de ella. Es decir, es un cuento que otras personas nos cuentan de sus visiones del mundo. Y aquí está algo importante. Los cuentos ponen en marcha la vida interior y eso reviste especial importancia, cuando la vida interior está amedrentada, encajonada o acorralada. Una vez más, reviste especial importancia cuando la vida interior está amedrentada, encajonada o acorralada. El cuento engrasa los montacargas y las poleas, estimula la adrenalina, nos muestra la manera de salir, ya sea por arriba o por abajo, y en un premio a nuestro esfuerzo nos abre unas anchas y cómodas puertas donde antes no había más que paredes en blanco, unas puertas que nos conducen al país de los sueños, al amor y a la sabiduría que nos llevan de vuelta a nuestra auténtica vida de mujeres sabias y salvajes. Esto lo dice Clarisa Pincola con los cuentos, pero a mí me parece muy importante porque si bien los cuentos modernos nos están llegando también en forma de telenovelas, o así los quiero interpretar para efectos de esta plática, es bien importante entender cómo revisten especial importancia cuando la vida interior está amedrentada, encajonada o acorralada. Y es que, haciendo estas preguntas de ¿qué hay en las telenovelas que se parece a mi vida? ¿Cómo nos representan la historia de esta mujer? Tenemos que ir encontrando distintas cosas, porque no todas se parecen a nosotras, no todas las protagonistas se parecen a nosotras. Y en ese sentido, las protagonistas, tenemos que pensar un poco en que estas mujeres pues, tienen condiciones socioeconómicas muy particulares. Hay que ver desde dónde nos están contando a esta protagonista. ¿Cuál es su condición socioeconómica? ¿Es rica, es pobre? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su ubicación geográfica? Que eso es muy importante. En México, de pronto nos hablan de distintos relatos que pueden ser relatos que se dan en la ciudad o relatos que se dan en el campo
Y evidentemente las circunstancias de los personajes van a ser muy diferentes si se dan en uno o en otro espacio, ya sea también si nos están contando relatos que están pasando en el norte del país, que es donde nosotros tenemos frontera con Estados Unidos, o en el sur del país, o en un paraje de mar, por ejemplo, o en algún lugar selvático. Todo esto va a ser diferente. Eso también nos va a decir si visten diferente, si hablan diferente. El estado civil parece que no es importante, pero es súper importante. Las mujeres son solteras normalmente, pero también pueden ser madres y en muchos casos, no en todos, hay divorciadas y hay madres solteras. Esto es importante, muy importante, porque cada vez lo estamos encontrando más y más y más y más en las telenovelas mexicanas, también en las telenovelas de otros lugares, ¿eh? No, ahora sí que no nos confundamos, también están. ¿Cuál es el rol de la protagonista? ¿Qué es lo que destaca? ¿Es madre? ¿Es hija? ¿Es abuela? ¿Es hermana? ¿Es esposa? ¿Es novia? ¿Qué es la protagonista? ¿Cómo se define? ¿Y cuáles son las características y perfil del personaje? Es decir, puede ser una mujer que sus características, como la de cualquiera cada uno de nosotros, pues hay mujeres que son mucho más introvertidas, hay mujeres que son mucho más calladas, hay mujeres que son sumisas y no precisamente porque haya un aparato machista, sino porque hay personas que somos más sumisas, pues, o que somos más fáciles para la obediencia, o cuestionamos menos, o hay mujeres que al contrario tienen mucho fuego interno y preguntan más y hacen más cosas, ¿no? Hay que preguntarnos también desde dónde estamos viendo, o sea, cómo construyen a la protagonista y también cuál es el tono de la historia que nos están contando, porque no es lo mismo que nos estén contando un drama desde la drama, donde todos lloran y sufren y se apasionan muchísimo, a cómo nos las están contando, por ejemplo, quienes hayan visto Las Marías. Ese es un drama, o quienes vean, por ejemplo, telenovelas con Gabriel Spanik, sabrán que esos son dramas que son como mucho más exagerados, tienden un poco más hacia la exageración. Y si nosotros vamos a partir de un concepto de amor propio, esto es importante para después entender, a ver, dentro de todo esto que estamos viendo, en el ejercicio que yo les propongo y en esta relectura que podemos hacer con las protagonistas, como de alguna manera representaciones de amor propio, podemos jugar un poco e indagar qué concepto tienen de autoestima las protagonistas, desde dónde están conociendo su condición, sanando, amando, siendo capaces de merecer lo que merecen, bueno o malo, que casi siempre se creen merecedoras de lo malo y no de lo bueno, y hasta dónde reciben cómo reciben lo bueno, ¿no? O cómo reciben lo malo. Y entonces, hacernos las preguntas, ¿hay en los personajes un concepto de amor propio? ¿Está implícito? O sea, ¿se ve o es explícito? ¿Nos lo muestran? ¿O es algo que nosotros solo vemos que la protagonista va haciendo? ¿Quiénes la acompañan en su viaje? Esto es súper importante, ¿eh? ¿Quiénes la acompañan en su viaje? Y si hay alguna manifestación de amor propio en este viaje. Hay que poner un poco el ojo para saber por qué. ¿Y por qué les decía yo que hay que ponernos también los lentes de los creativos? Porque si algo me ha enseñado a trabajar en esto y platicar con las personas que he platicado que hacen este tipo de trabajo, que se dedican a escribir telenovelas, sabemos que hay líneas y que hay lugares hasta donde tiene o no que llegar el escritor, lo que propone hasta donde es reinterpretado por el productor, por el director, por los mismos actores. Pero lo cierto es que pueden dejar ciertas semillitas y aunque les digan esto no, esto cámbialo, puede haber alguna forma de dar un mensaje sin decirlo. Entonces, podemos tener entre nosotros protagonistas que sí están hablándonos de amor propio, pero nosotros no hemos sido capaces de descubrirlo. Y entonces solamente tenemos una manera de verlos, unos lentes que dicen, no, solo nos propagan una forma de ser y a todas nos hacen sumisas, como los cuentos de Disney. Puede ser. Y entonces pongo solo un poco de estos ejemplos. Condición socioeconómica, podemos encontrar también algo bien interesante. Y les puse simplemente María, que tiene varias versiones, es una novela peruana de finales de los años 60, que tuvo algo súper importante y que fue como el ejemplo de esta protagonista, que pudo haber pasado por cualquier cosa y se le puede criticar un chorro que si vino del campo y entonces la ciudad y luego se casó y, ok, quítenle toda esa paja
Y pensemos en el fenómeno que fue, por lo menos cuando la trajeron aquí a México y evidentemente también en Perú, el tema de una, de verlo como una cuestión motivacional y de decir, si esa mujer pudo salir adelante, yo también puedo. Si esa mujer pudo salir adelante con una máquina de coser y hacer su ropa y sobrevivir y salir adelante, yo también puedo. Y esto es una cosa que de repente se nos olvida. Hasta dónde también representan estas, o estos ejemplos representan para nosotros tanto, que pueden decir, híjole, si ella pudo, yo también, ¿no? Esto es interesantísimo. También podemos tener, por eso les decía, socioeconómica, bueno, también podemos tener otro tipo de extracto social, telenovelas como yo no creo en los hombres, nos muestran sociedades desde una profundidad mucho más fuerte de clases sociales bajas y muchas de las cosas que se viven. E insisto, son representaciones, es decir, no tienen por qué ser la realidad concreta, pero están representando un tipo de vida, una vida cotidiana desde la visión de alguien. Pueden también partir de la edad, porque no es lo mismo las protagonistas de Rebelde o de RBD que la protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia?, que fue una Diana Bracho, que ya era mamá de estos tres grandulones y que le pasan un chorro de cosas, ¿no? Ya es abuela, y ella fue la protagonista de esta telenovela con las características de gente de la tercera edad que perfectamente se podía identificar con ella, ¿o no? La ubicación geográfica no es lo mismo que pase, por ejemplo, en entornos como el de Pura Sangre o muchos otros que, como les digo, se pueden dar en un rancho, en el campo, y estas cosas que de pronto nos gustan tanto, como si lo estamos viendo desde la ciudad, relatos totalmente urbanos, relatos que pasan en ciudades y que vienen también desde otra condición socioeconómica, ¿no? Esto de los contextos históricos también es bien importante. ¿En dónde están los protagonistas parados? ¿Están viviendo en el futuro? ¿Están viviendo en el pasado? ¿Están viviendo en el presente? ¿En dónde están ubicados? Aquí, pues, un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Corazón Salvaje es una telenovela que a mí me llama mucho la atención porque efectivamente remarca ciertos valores ligados con la religión que aparecen en muchas expresiones de las telenovelas mexicanas, como bien lo dice Nora Maciotti, en donde está ahí siempre presente la religión católica. ¿Qué puede ser o puede no estar bien? Eso es otra cosa. ¿Qué tanto nos dice de nosotros o no? Podemos ver el estado civil, es madre, es hija. ¿Qué importancia tiene? ¿Está casada, está separada, tuvo un novio, peleó con el novio? ¿Qué pasa? Y el tono de la historia. Y yo lo que y las características, evidentemente, no es lo mismo Cecilia de Cadenas de Amargura, que era una chiquita huérfana, que no sabía ni qué onda con su vida y vivió con una tía que estaba totalmente amargada y loca, a, por ejemplo, la desalmada y cuáles son sus motivaciones para salir adelante, que una colorina, o en este tipo de relatos como Querida Enemiga, en donde son relatos más familiares, que están entonados un poco más en comedia y las características del personaje pues son como de búsqueda, de lucha, etcétera. Hay dos ejemplos que me gustaría comentarles ya para ir terminando y para expresarles bien a bien de qué se trata este ejercicio y entender qué mueve su viaje. Hay que entender cuáles son los motores, así, en una relectura nada más, que podemos ver todos. ¿Qué es lo que está motivando su viaje? Es el buscar su propia identidad, ¿no? Casi siempre aquellos personajes que son huérfanos están buscando una identidad. ¿Dónde están mis padres? ¿Quiénes son mis padres? ¿Quién soy yo entonces? Si descubren en algún momento que sus padres no son sus padres, entonces de dónde soy? ¿Quién soy? Y evidentemente esto pues después se ve acompañado también por el tema del amor, pero podemos partir de ahí. Si el tema es la venganza, ¿cuáles son los valores o antivalores que tiene esta persona a quien está moviendo un sentimiento negativo? Porque hay muchos personajes, Soy tu dueña, La desalmada, y hay un montón de personajes que son los que más gustan porque pues tienen este fuego interno, pero las mueven sentimientos negativos, ¿saben? Es como sanar desde los lugares incorrectos, porque pues, echamos muchas cosas a perder desde esos lugares. Y es interesantísimo ver cómo muchos relatos, sobre todo los que ya son más contemporáneos, nos pueden ir dando estas pistas. Yo les quiero dar nada más dos ejemplos y ya para ir cerrando, porque creo que ya me pasé del tiempo de la conferencia, pero hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho. Esta es una novela que yo volví a ver. Esta telenovela es de los 2000, de principios de los 2000, y es un caso bien interesante. Se parece mucho a Simplemente María. Es una chica que cose, que no tiene padres,
pero me llamó mucho la atención ver el tipo de protagonista que es, porque si bien era una protagonista humilde y que sí va acompañada de todo el relato amoroso y bla, 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 a mí este personaje me trajo muchas cosas del amor propio en un personaje. O sea, me dejó ver cómo la construcción de toda su historia era súper importante. Y cuando les digo quién acompaña su viaje es porque normalmente son las amigas o de pronto se van a encontrar con figuras como de mentores, maestros, personas un poco más sabias, alguna mujer, puede ser una madrina, puede ser alguien, este tipo de figuras que les digan qué pueden hacer y que les ayuden a este tipo de caminos. Esto no nos fijamos mucho que existe, pero existe. Y de pronto criticamos que solamente que termine en boda. Sí, pero ¿hasta dónde fue su viaje? Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, que hay esta posibilidad de encontrar amor propio en estos personajes, porque no nada más se trata de hasta dónde sí o sí preguntarnos y cuestionarnos, caramba niña, pues ¿cuál es tu concepto del amor? O decir, híjole, no me había dado cuenta que esta protagonista puede tener tantas cosas de amor propio que yo no me había dado cuenta y sí puede ser aspiracional para mí. Este personaje lo tiene, se llama Rocío, la telenovela es producida por Televisa y este personaje es, bueno, fantástico. Para mí es lo mejor que puedo hablarles ya para terminar y se los recomiendo muchísimo que la vean, está en Blim, que el personaje se llama Lucía, la telenovela se llama Piel de Otoño y es una mujer que pasa por una separación y que eventualmente se encuentra una pareja más joven que él, pero todo el proceso de acompañamiento es uno de los muy poquitos personajes de telenovelas que yo he visto, y que creo que eso tiene mucho que ver con quién escribió y con quién produjo, que el personaje va a terapia. El personaje va con un psicólogo y el psicólogo, por eso les digo, hay siempre estas figuras. Puede ser un doctor, puede ser un mentor, puede ser lo que sea, pero está, o pueden ser los amigos que refuerzan que la propia protagonista vaya adquiriendo estos conocimientos para amarse a ella misma. Y sí, después de amarse a ella misma decide, sí me voy a casar con este o ya no quiero estar con este. Muy bien. Esta telenovela para mí es como el pináculo del amor propio. Creo que lo expresa extraordinariamente bien. Pero por supuesto que hay que dar esta relectura sabiendo que la telenovela es una representación de la vida y que parte desde distintas lógicas que, como ya les dije, vienen del melodrama, vienen de un formato industrial, ¿no? Tienen estas características, hay que entenderla como tal, como también tendríamos que encontrarlo en los cuentos y en otras cosas. Así que es importante saber cómo aprender a cambiar los lentes. Y para eso yo les ofrezco esta posibilidad que ya he compartido con muchas personas de aprender a hacer relecturas audiovisuales. No es fácil y no siempre encontramos cómo hacerlo y las herramientas adecuadas. Y yo por eso los invito a algo que he llamado el Club del Melodrama, que es un espacio que tengo en un grupo privado de Facebook, en donde cada mes vamos proponiendo una telenovela o una serie diferente en donde encontramos el melodrama y a partir de las lógicas, entendiendo muchos de nosotros cuáles son las lógicas del melodrama, obviamente también lo comparto, cómo es que dentro de las lógicas del melodrama vamos a ir descubriendo estas posibilidades de cambiarnos los lentes y ver varias cosas que antes no sabíamos que existía. Así que entren, es un grupo completamente gratuito, es una experiencia gratuita, es un ejercicio mensual que hacemos, es un grupo privado de Facebook, pueden escanear el código QR e ir corriendo a ser parte de estas relecturas audiovisuales. ¿Por qué son importantes? Porque hacer cualquier cosa en conciencia es súper importante. Comer en conciencia, saber qué es lo que nos llevamos hacia nosotros mismos. No siempre tenemos muy claro cómo el llevarnos lo que vemos, lo que nos entra por los ojos y por los oídos, también tienen que ser ejercicios de conciencia. Ustedes tienen, yo les doy a todos ustedes la opción de las dos pastillas. Si toman la roja, apagan las pantallas y está extraordinario. Si toman la azul, pueden venir conmigo y aprender una manera diferente de convivir con las pantallas y transmitir esto a la gente cercana a ustedes y así ir entendiendo mejor esto que llamamos educación audiovisual. Así que muchísimas gracias. Ahí pueden encontrarme y también en mi página que es www.ratonadtv.com, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube también y en
¿En dónde más? Tengo un TikTok. En Twitter también me encuentran como @ratonadetv. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y les agradezco esta oportunidad de hablar del amor propio desde lo que vemos en las pantallas de las telenovelas.